Ya, entonces hoy día vamos a empezar a ver lo que se conoce como geometría analítica, que es básicamente hacer geometría con ecuaciones, básicamente, con las gráficas de las ecuaciones. Ya sabemos que las ecuaciones, lo que son las ecuaciones lineales, que van a producir unas rectas en el plano, cuando grafiques esas rectas. Entonces vamos a empezar por ahí y también vamos a ver después lo que se conoce como cónicas. Entonces, empezando primero, bueno, los conceptos que ya conocemos, que son recta, punto y plano, que son primitivos y que no se pueden definir, tienen las siguientes relaciones. De las más interesantes que nos van a servir ahora es que en un punto va a pertenecer a infinitas rectas, es decir, infinitas rectas van a atravesar ese punto. Por ejemplo, esta recta, este punto está siendo atravesado puede ser atravesado por infinitas rectas, pero dos puntos definen una única recta, es decir, solo existe una única recta que pasa por ambos puntos. Entonces, dos puntos definen una única recta. Entonces, eso de ahí es muy importante porque vamos a poder definir una recta con solo dos puntos. Ahora, como estamos hablando de plano cartesiano, entonces cada punto va a estar representado por un par ordenado, de la primera coordenada en X y la segunda coordenada en Y. Entonces, siempre que vamos a hablar de puntos, vamos a estar hablando de este tipo de pares ordenados, de dos coordenadas. Entonces, si conocemos dos coordenadas, dos puntos, de esta manera podemos obtener la distancia entre ellos. Por ejemplo, en este triángulo, queremos saber la distancia de AC. Es fácil ver que debido a que son paralelas al eje Y, es decir, tienen la misma coordenada en X, 2, 2, entonces la distancia de AC simplemente será el valor absoluto de la resta entre entre la coordenada en Y, es decir, 3 menos 2, que sería igual a 3 más 5, 3 más 2, que es igual a 5. Esa sería la coordenada, el- la distancia de este valor, que es 5. También podemos sacar de BC, que sería este lado que está aquí. Entonces, ese lado sería igual, en este caso es paralela al eje X, y sería igual a la resta entre las coordenadas en X, menos 3 menos 2, que es igual a valor absoluto de menos 5, que también sería igual a 5. Asimismo, podemos sacar la distancia entre estos dos puntos, entre A y B. Vamos a ver que esto de aquí es un triángulo rectángulo, por lo tanto, y ya sabemos que este lado mide 5 y este lado mide 5, entonces esto es lo que tendremos que hacer es sacar Pitágoras, que sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es igual a raíz de 50, que es igual a 5 raíz de 2. Entonces, este proceso vamos a definirlo en una sola fórmula, que es la distancia entre dos puntos. Entonces, si tenemos dos puntos de coordenadas A, que será x1, y1 y b, x2, y2, entonces la distancia entre A y B estará definida por la distancia entre A y B, que es igual a raíz de x menos 1, x menos 2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, esta sería la distancia entre dos puntos. Y aquí no importa cuál punto yo escoja como primero, o sea, da igual el orden de los dos puntos. Entonces, por ejemplo, en este caso me piden hallar con esa fórmula, ver si este triángulo es isósceles, es decir, lo que haré es sacar todas las distancias para ver si hay dos iguales. La distancia de AB sería igual, yo digo que este es el punto 1 y este es el punto 2, entonces esto sería igual a raíz de menos 2, menos 8 al cuadrado, más 0, menos 7 al cuadrado. Entonces x1 menos x2, y1 menos y2. Entonces AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, sería 100, mejor dicho, más 49. Entonces AB va a ser igual a la raíz de 149. Entonces esa es una distancia. La distancia BC va a ser igual
a la raíz cuadrada de 8 menos 8, x1, este diré que es el punto 1 y este es el punto 2, 8 menos 8 al cuadrado, más 7 menos 2 al cuadrado. Entonces tengo que tener en consideración los signos. Este es 7 menos 2, entonces BC va a ser igual a la raíz cuadrada, esto es 0. Entonces esto va a ser igual a 7 más 2 al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí se simplifica y te quedan 9. Entonces esto es básicamente lo que hicimos acá de sacar valor absoluto. Es lo mismo. Y finalmente me falta obtener la otra distancia de A a C. La distancia de A a C se obtiene de la misma manera, con la misma ecuación. Sería, por ejemplo, yo digo que este es x1 y este es p1 y este es p2. Sería menos 2 menos 8 al cuadrado más 0 menos 2 al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar a 10 al cuadrado más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, mejor dicho, que sería, entonces aquí sería, o sea, aquí es menos 10, obviamente, pero como es al cuadrado se va a eliminar el signo y te queda 104, raíz de 104. Entonces aquí podemos ver que el triángulo no era isósceles, porque no hay dos lados iguales. El triángulo es escaleno, en realidad. Entonces esta es la fórmula de distancia de puntos. Como les digo, no importa el punto que estudias que es x, el punto 1. Este sería punto 1, este punto 2. No importa, con tal de que tengas en consideración que si este es punto 1, este es x1 y este es y1. Y ahí uses la fórmula. Y si este es punto 2, este es x2 y este es y2. Ya. Entonces también tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, de nuevo en el caso sencillo, cuando rectas son paralelas a los ejes, por ejemplo, esta recta, que es de 0,1 hasta el 4,1, podemos ver que el punto 2,1 está justamente a la mitad. Es decir, la distancia desde ese punto al punto R es igual a la distancia de ese punto al punto S. Está justamente en la mitad. Y lo mismo pasa con esta recta que es paralela al eje Y. Puedo ver que la distancia desde el punto que está aquí hasta el punto Q es igual a la distancia de ese punto al punto P. Son idénticos. Está justamente en el punto medio. Entonces, ese es el punto medio. Ahora, podemos ver que, ¿cómo se lo obtiene? Pues podemos ver que en este caso, la coordenada 1 es la misma porque todos están en la misma recta que tiene en Y igual 1. Y la coordenada en X se la obtiene haciendo lo que se conoce como la semisuma, que es decir, la suma dividido para 2. Por ejemplo, este 2, podemos ver que es 4 más 0 sobre 2. Y este 1 medio, acá en cambio la coordenada en X es la misma, menos 2, menos 2, menos 2. Y lo que se obtiene en Y es la semisuma de las coordenadas en Y, es decir, 3 menos 2, o sea, 3 más menos 2. Aquí sí es la suma, sobre 2, que es igual a 1 medio. Entonces, por eso así se obtiene este punto. Entonces, podemos ver que este proceso se lo puede hacer de manera general, así no sean paralelas a los ejes, sino como esta recta que está aquí, donde tenemos el punto 1 y el punto 2, podemos obtener el punto medio con esta fórmula. Entonces, el punto medio de estos dos puntos es el punto de coordenadas x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Entonces, ese sería el punto medio. Por ejemplo, en este ejercicio, yo quiero sacar el punto medio, digamos que es m, bueno, ahí está, dice que es m. Ese punto medio va a ser igual a la suma de coordenadas en x, que sería 5 más menos 3, sobre 2, 3 más menos 2 sobre 2. Entonces, la coordenada en m va a ser igual a, aquí esto sería 2 sobre 2, y aquí sería 1 sobre 2. Entonces, el punto medio va a ser igual, va a tener coordenadas 1,1 medio. Este punto tiene coordenadas 1,1 medio. Y así se obtienen las coordenadas del punto medio, haciendo las semisumas en las coordenadas en X y las semisumas en las coordenadas en Y.
Ustedes saben, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Entonces, ahora vamos a ver la ecuación de la recta. Vamos a ver cómo obtener la ecuación de la recta. Entonces, no sé si ya vieron vectores, no vamos a verlo aquí en matemáticas porque se supone que lo deben ver en física, pero igual no lo vamos a usar mucho. Vamos a saltarnos el proceso de vectores y solo vamos a obtener la recta. Entonces, como recordamos, como les dije, dado dos puntos, P2, P1, si yo dibujo una línea recta, va a existir una única línea recta que pase por esos dos puntos. Por ejemplo, en este caso sería la línea anaranjada que está dibujada aquí. Entonces nosotros queremos saber qué forma deben tener los puntos tales que también pertenezcan a esa recta, o sea, a esa recta, sí. Por ejemplo, tengo este P2 y P1, entonces quiero ver otro punto, qué ecuación debería cumplir para pertenecer a esa recta. Entonces aquí utilizan un álgebra, un análisis vectorial, que estos dos vectores deben ser paralelos, para llegar a la conclusión que sí, tienes los dos puntos, P1 y P2 que pertenecen a la recta, cualquier otro punto que pertenece a la recta tiene que hacer que se cumpla esta igualdad. O sea, cualquier otro punto X, Y que también pertenezca a la recta tiene que cumplir esta igualdad. Que X menos X1 sobre X2 menos X1 sea igual a Y menos Y1 sobre Y2 menos Y1. Entonces, esta es lo que se conoce también como la ecuación de la recta con dos puntos. O sea, dado dos puntos que pertenecen a la recta, así puedes obtener la ecuación de la recta con esos dos puntos. Entonces, otra forma de expresar esta ecuación es sabiendo los cortes con los ejes X y Y. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que se corta en el punto A,0 en X y 0,B en Y, entonces tú puedes, esta ecuación, por ejemplo, para usar esta ecuación, dices que se corta en el punto A,0 y 0,B. Entonces, reemplazas eso en esa ecuación y te queda X menos X1, sabes que es A, sobre X2, en este caso es 0, 0 menos A, va a ser igual a Y menos Y1, Y1 sería 0, sobre Y2 es B, menos 0, entonces aquí te queda, entonces así se usa esta fórmula, se reemplazan los valores de X1 y de X2, de Y1 y de Y2 de los dos puntos, para obtener la ecuación de la recta. Bueno, aquí puedes multiplicar en cruz, o bueno, primero simplifico, me va a quedar X menos A sobre A, no menos A aquí, es igual a Y sobre B. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo multiplicar por menos 1 ambos lados. Para eliminarme este menos, me va a quedar X menos A sobre A es igual a menos Y sobre B. Entonces aquí, por ejemplo, me va a quedar X sobre A menos 1, distribuyendo el A para ambos términos de la resta, es igual a menos Y sobre B. Finalmente, X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Entonces esa es la ecuación de forma simétrica, la ecuación de la recta de forma simétrica, donde A es el corte con el eje X y B es el corte con el eje Y. Entonces en la ecuación, esa sería una forma de expresarlo. Ahora, en la ecuación de la recta de dos puntos, que es el que está aquí, podemos reemplazar los siguientes valores. Podemos decir que el Y1 menos Y2 es A, que menos X2 menos X1 es B, y todo esto de aquí es C. Entonces, reemplazando todos estos valores aquí y simplificando, nos va a quedar la ecuación de la recta de forma general, que es esta forma que está aquí. AX más BY más C igual a 0, donde A, B y C pertenecen a los reales. Entonces, esta es la fórmula general, la ecuación general de una recta en el plano, donde A vale, aquí ya A vale esto, B vale esto, y C tiene este valor. Entonces, una vez visto esto,
Vamos a ver ahorita lo que se conoce como vector normal. Entonces, el vector normal es el vector A, B. O sea, sabiendo que A es el número que multiplica la X y B es el número que multiplica la Y. Entonces, el vector normal es A, B, que es un vector ortogonal a la recta L. Es decir, que forma 90, bueno, no sé si sepan que es ortogonal, pero lo que quiere decir es que aquí hay 90 grados. Perpendicular, mejor dicho. Perpendicular. Perpendicular a la recta L. Entonces, ese vector es perpendicular a la recta L, es decir, aquí hay 90 grados. Este es el vector A, B, muy útil porque básicamente te define la distancia. Dependiendo de dónde esté apuntando este vector, vas a saber la distancia, no la distancia, la dirección de la recta, ya que igual aquí hay 90 grados. Entonces, otra forma de definir la recta es conociendo esa distancia, ese vector, esa dirección con el vector normal y la intersección con el eje B. Como por ejemplo en este gráfico ustedes ven, aquí está la recta. Entonces tienes aquí el vector normal, tienes el corte con el eje B, que está con el eje Y, que es B. Entonces vas a tener que hacer forma este ángulo, que se llama phi. Vas a tener este ángulo que se llama phi, que es el ángulo que forma el eje X, que hablo de la recta, con el eje X positivo. Entonces después de hacer unos cálculos, vas a llegar que la recta también se puede expresar de esta manera. Y igual tangente de phi, X más B. Esta también es muy útil porque aquí te dice que cuando despejas Y, este valor que multiplica la X es el tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Y acá está el corte con el eje Y. Ahora, este valor tiene su nombre, es muy útil, muy importante. Esto es lo que se conoce como pendiente. Esa es la pendiente de una recta. Es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X positivo. O sea, esta es la tangente de teta. Se considera, se puede tomar se puede considerar que es la relación, la razón entre la elevación y el avance. Es decir, por ejemplo, digamos que tengo esos dos puntos, tengo dos puntos de la recta, como les dije, dos puntos definen la recta, entonces aquí hay 90 grados, este es x1, y1, y este es x2, y2. Entonces, ¿cómo obtendríamos la tangente? Pues sabemos que la pendiente es igual a la tangente de phi. Entonces, ¿qué es igual a la tangente de phi? La tangente es opuesto, o sea, este lado que está aquí, este lado va a medir y2 menos y1 sobre el adyacente, que sería x2 menos x1. Entonces, esta es la fórmula de la tangente, de la pendiente que digo. La conocida fórmula de pendiente dado dos puntos. Si se tienen dos puntos, dos coordenadas, x1, y1 y x2, y2, la pendiente, la pendiente de la recta que lo contiene es esta que está aquí. Como les dije, bueno, no les he dicho, aquí también, no importa cuál punto tú defines como 1 y cuál defines como 2. O sea, no importa el orden, lo importante es que sea igual arriba que abajo. Y2 menos y1, x2 menos x1 está bien, igual que y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Siempre y cuando x1 menos x2 no sea 0, porque en ese caso se dice que la pendiente es infinita. Por ejemplo, si los dos puntos forman una recta que es paralela al eje X, entonces sacando la pendiente te va a quedar 0, porque van a tener la misma coordenada en Y, entonces te queda 0 al restarlos. En cambio, si son paralelas al eje Y, dice que van a tener las mismas coordenadas en X iguales, por lo tanto aquí te va a quedar 0 en el denominador y la pendiente va a ser infinita. Entonces así se obtiene la pendiente de esta manera. Entonces, podemos obtener, si nosotros tenemos un punto y una pendiente, va a existir una única recta
que pase por ese punto y tenga esa pendiente. Y con esos dos valores yo puedo obtener la ecuación de la recta con la conocida ecuación de la recta punto pendiente. O sea, esta recta, aquí debe ser x0. Esta recta es una recta que pasa por el punto x0, y0 y tiene pendiente m. Por ejemplo, aquí me piden hallar la ecuación de la recta L que contiene al punto 0, al 4,2 y que es paralela al eje X. Entonces, como es paralela al eje X, yo sé que su pendiente debería ser 0. Como vimos acá, las rectas que son paralelas al eje X, la pendiente es 0. Y pasa por el punto 4,2. Entonces, yo aplicaré aquí, en la ecuación de la recta punto pendiente, estos dos datos, que sería y menos 2 es igual a 0 por x menos 4. Entonces esto te queda 0. Y menos 2 igual a 0. Entonces la recta es y igual 2. Tal y como debería ser. Y igual 2. ¿Qué lo y igual 2? Y igual 2 sería la ecuación de esa recta. Entonces con esta ecuación puedo obtener cualquier recta que pase por un punto y tenga una pendiente m. ¿Ya? Entonces aquí tengo un ejercicio de la tutoría que me dicen que desea construir la recta cuya ecuación es x más 2y más k. Forme con los ejes coordenadas un triángulo cuya área es 16 unidades cuadradas. Entonces la suma de los valores de k que hacen eso posible es... Entonces, para hacer este ejercicio, bueno, primero aquí puedo ver que la pendiente de esta, para tener una idea de cómo es la recta, la pendiente de esta recta es... ya. Algo que podemos ver aquí es, por ejemplo, una forma de obtener la pendiente es despejar la y. Entonces, aquí yo quiero despejar la y para obtenerlo de la forma de la forma y igual mx más b. Entonces, en esta forma, esta es la tangente y este es el corte con el eje y. Entonces, lo voy a transformar de esa forma y me va a quedar, por ejemplo, despejo la y, me va a quedar 2y es igual a menos k más x, no, menos más k menos x. Sería y es igual a menos 1 medio x menos k medios menos 1 medio x menos k medios. Entonces, aquí yo puedo ver que la pendiente es menos 1 medio. Y además, que el corte con el eje y es menos k medios. Entonces, por ejemplo, eso es muy útil tenerlo de esta forma, porque aquí se ve mucha información. Este es el corte con el eje x, con el eje y. Entonces, más o menos esta gráfica sería más o menos algo así, la recta. La recta tendría esta forma, donde aquí sería el corte, que sería menos k medios, y la pendiente sería menos 1 medio. Entonces me piden hallar que esa área del triángulo que forma, esta área, sea igual a 16 unidades cuadradas. Entonces, por lo tanto, debería hallar esta área, este es la altura, y esta sería la base. Ya no olviden que para sacar el área del triángulo, debo saber la base por la altura. Entonces, ¿cómo obtengo esta base? Pues sería el corte con el eje X. ¿Cómo obtengo el corte con el eje X? El corte con el eje X se lo obtiene igualando y igual 0. Evaluando, mejor dicho, y igual 0. Entonces yo evalúo y igual 0, me va a quedar x más k es igual a 0, x es igual a menos k. Entonces quiere decir que aquí es menos k. Entonces ahí yo puedo ver que dependiendo del valor de k, la recta se va como que acercando al origen. Entonces va variando. Por ejemplo, aquí es un valor de k. Aquí cuando es negativo sería de esta manera.
porque ahí sería este positivo. Pero también si K fuera negativo, entonces si K fuera positivo, ¿qué digo? La recta, por ejemplo, estaría acá abajo. Pero debería ser paralela. Por ejemplo, ahí. Entonces ahí veo que me van a quedar más o menos dos soluciones. Pero bueno, lo importante es que ya tengo el valor de la base, que es K, menos K, y el valor de la altura, que es K medios. Entonces ya puedo obtener el valor de K, tal que me quede esta área. Entonces el área del triángulo va a ser igual a K base, a menos K, mejor dicho. Base por la altura sobre 2. Y eso tiene que ser igual a 16. Entonces haciendo esta multiplicación me va a quedar K cuadrado sobre 4, que es igual a 16. Esto es K cuadrado sobre 4 y eso tiene que ser igual a 16. Entonces aquí despejando en esta ecuación, yo puedo ver que K cuadrado debe ser igual a 4 por 16, es decir, 64. K debería ser 8. Bueno, no, aquí K puede ser, K cuadrado de 64, K puede ser más menos 8. K puede ser más 8, que en este caso sería el que está acá abajo, y menos 8, que sería cuando está acá arriba. En ambos casos, el área del triángulo que se forma mide 16 unidades cuadradas. Entonces, finalmente, para obtener la respuesta, me piden la suma de los valores posibles. Entonces, como sé que las respuestas son más 8 y menos 8, al momento de sumarlas me va a dar 0. Y esa es la respuesta en este ejercicio. Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Para continuar. Entonces, así se resuelve el ejercicio. Obtengo los cortes. El primero lo obtengo con esta ecuación, con la forma de la ecuación de la recta, donde está la pendiente aquí multiplicando por x. Y el segundo corte lo obtengo con el segundo corte lo obtengo con el corte con el eje x, igualando y, evaluando y igual 0. Me quedará que x es menos k. Entonces este punto es menos k, 0. Y finalmente obtengo el área del triángulo. Ya, ahora, recordemos que cuando vimos el sistema de ecuaciones, yo les dije que en dos ecuaciones en el plano, bueno, que cada ecuación en dos dimensiones representa una recta. Y que dos rectas en el plano solo podrían ser de tres maneras. Podrían ser paralelas, podrían ser coincidentes, como el caso B, y podrían ser intersecantes o secantes, como el caso C. Entonces, en el caso A se conoce como paralelas. Y en el B es coincidente, como les dije. Ahora, ¿cuándo son paralelas? Pues cuando los coeficientes de las variables x y y son proporcionales. Es decir, se cumple esto. Que A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2, que es igual a una variable de proporcionalidad, que en este caso se le llama mu. No he dicho aquí, pero L1 es igual a A1x más B1y más C1 igual a 0. L2 será igual a A2x más B2y más C2 igual a 0. Entonces, por ejemplo, estas serían las ecuaciones de las dos rectas, L1 y L2. Entonces van a ser paralelas solamente cuando si yo divido A1 sobre A2 va a ser igual a si yo divido B1 sobre B2. En ese caso son paralelas. Esto que se lo ve porque tienen el mismo vector normal. Entonces, con esto despejas y te queda que A1 sobre B1 es igual a B1. Aquí sería A2 sobre B2. A2 sobre B2. Y por lo tanto, menos A1 sobre B1 va a ser igual a menos A sobre 2 sobre B2. Esto de aquí
por ejemplo, algo que no he dicho es que, por ejemplo, si tú tienes la recta de esta manera, bueno, lo que yo recomiendo es despejar y, pero puedes aprenderte la fórmula de que la pendiente en esta recta va a ser igual a menos a sobre b, donde a es el número que está multiplicando la x y b el que está multiplicando la y. La pendiente en esta recta, en la recta en forma general. Entonces, por eso veo que me va a quedar que a menos 1 sobre b menos a1 sobre b1 es igual a menos a2 sobre b2. Y esta es la pendiente de una recta, de la recta 1, y esta es la pendiente de la recta 2. Es decir, que son paralelas cuando las pendientes son iguales. Cuando son paralelas, tienen pendientes iguales. Y si además se cumple que C1 sobre C2 es igual a esa constante de proporcionalidad, también es igual a esto, entonces en ese caso se va a decir que son, que son coincidentes. Describirán el mismo lugar geométrico. En ese caso es el caso que les dije, que una recta es múltiplo escalar de la otra. Es decir, la otra recta se obtiene multiplicando por un número a la otra recta. Entonces, esto debe cumplirse para que sea paralelo. Y con esto, para que sean coincidentes. O sea, esto y esto para que sean coincidentes. Entonces, ahora en el caso, aquí como les dije, lo que acabamos de ver hace poco, que las pendientes de dos rectas paralelas deben tener el mismo valor. Las pendientes de dos rectas paralelas de entre sí tienen el mismo valor. En el caso C, vamos a estudiar un poco que podemos ver, como les dije, en el caso C se intersectan en un punto. Entonces nosotros somos capaces de obtener el ángulo entre las dos rectas. Entonces, ¿cómo obtenemos ese ángulo? Pues tenemos que usar los vectores normales de ambas rectas. Entonces, por ejemplo, aquí está la recta 1 y recta 2. No, de hecho, esta es la recta 2 y esta es la recta 1. Entonces, la recta 1 tiene su vector normal y la recta 2 también tiene su vector normal. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores va a ser igual al ángulo entre las dos rectas por geometría. Entonces, debería sacar el ángulo de estos dos vectores y esto se lo saca sabiendo vectores con esta fórmula, donde n.n2 es el producto punto entre los dos vectores y este es el módulo del vector 1 y este es el módulo del vector 2. Entonces, ¿cómo se saca este producto punto? Si yo digo que n1 es igual a a1, b1 y n2 es igual a a2, que son dos vectores a2, b2, entonces el producto punto n.2, n1.n2 va a ser igual a a1, a2 más b1, b2. Entonces este es el, el producto punto entre ambos vectores. Y los módulos ya hemos visto que es básicamente raíz cuadrada de a1 al cuadrado más b1 al cuadrado. Y el módulo de n2 sería igual a a2 al cuadrado más b2 al cuadrado. Ya. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de los módulos de los vectores. Y con esta fórmula podemos sacar el ángulo entre ellos. Entonces, primero deberíamos sacar estos vectores normales. Y luego, con esta fórmula podemos sacar el ángulo entre ellos. Por ejemplo, si me piden determinar el ángulo formado por la intersección de las siguientes rectas, ¿cómo lo haríamos? Pues primero deberíamos sacar el vector normal 1 y el vector normal 2. Entonces, ¿cómo se sacan esos dos vectores? Pues recordando esta fórmula. Aquí está. El vector a, b es el vector normal, donde la ecuación donde a es el número que multiplica la x y b es el que multiplica la y. Por lo tanto, en este caso, el vector normal 1 será igual a 3, menos 4, y el normal 2 será igual a 2,1. Entonces, estos serían los vectores normales de n1 y n2. Entonces, ahí puedo usar la fórmula que el teta, el ángulo de intersección entre ellos, el ángulo entre ellos va a ser igual al arco seno
de n1.n2 sobre n1, el módulo de d1 por el módulo de n2. Entonces debemos sacar esos valores. n1 producto punto n2 va a ser igual a 3 por 2 más menos 4 por 1, que es igual a 6 menos 4, que es igual a 2. Entonces n1, el módulo de d1, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que esto es igual a 9 más 16, 25, raíz de 25, que es igual a 5. Y el módulo de n2 va a ser igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que esto es igual a raíz de 4 más 1, que es igual a raíz de 5. Entonces ya tengo todos estos valores, los puedo reemplazar aquí. Teta va a ser igual al arcoseno de 2 sobre 5 raíz de 5. Es decir, teta es un ángulo que si yo le saco el coseno me da este valor que está aquí. Desafortunadamente yo no sé qué ángulo me da ese coseno. No es algo que podemos saber ahorita. Entonces en este caso se lo deja expresado de esta manera. Porque no hay forma de saber cuál ángulo me da este coseno. Y esa sería la respuesta. Entonces así se utiliza la fórmula de sacar el ángulo entre dos rectas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, las pueden hacer. Por favor, si tienen una pregunta. Si no hay preguntas, entonces continúo. Ya. Ahora, como vimos, en el caso C, existe una intersección. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese punto de intersección entre ambas rectas? ¿Cómo se lo obtiene? Pues básicamente se crea el sistema de ecuación lineal entre ambas rectas. Esta sería L1 y esta sería L2. Y se lo resuelve, como ya hemos aprendido, por ejemplo, usando el método de Gauss, que es el recomendable. En este caso, debido a que hay intersección, entonces de ley, este sistema de ecuaciones te va a dar una solución única. De ley, ese sistema de ecuaciones va a tener una solución única, ya que este era cuando te quedaba, no, cuando no había soluciones, y este cuando eran infinitas. Pero esos dos casos no estoy considerando nomás este caso. Entonces, en este caso de ley hay una solución única, y se la puedo obtener resolviendo este sistema de ecuaciones. Ahora, cuando dos rectas son secantes, o sea, cuando se intersectan, puede ocurrir que este ángulo es justamente 90 grados. Entonces, en esa manera, si decimos que M1 es la pendiente de la recta 1 y M2 es la pendiente de la recta 2, entonces vamos a tener que, resolviendo, evaluando aquí 90 grados, o sea, diciendo que este ángulo debe ser 90 grados, vamos a tener que M1 por M2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces esto me da un teorema, que el teorema de las pendientes de las rectas perpendiculares, que el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares entre sí debe ser igual a menos 1. Entonces algo bastante útil para saber la pendiente de una recta que es perpendicular a otra, porque ambas pendientes deberían multiplicarse y darte menos 1. Ya. Entonces también tenemos lo que se conoce como distancia de un punto a una recta. Es decir, que tenemos un punto que obviamente no pertenece a la recta, porque si perteneciera a la recta, entonces no existiría esa distancia, sería 0. En donde el punto, donde tenemos la recta que está formada por esta ecuación, está definida por esta ecuación, ax más by más c igual 0. Entonces podemos determinar la distancia entre el punto 0 y la recta L, denotada por P
de P de 0, L. Esta distancia siempre es positiva y se mide perpendicularmente a la recta. Es decir, una forma de obtener esa distancia es construir la recta que pasa por este punto, que tiene pendiente perpendicular a L. Obtengo el corte y ahí obtengo la distancia entre estos dos puntos con la fórmula de distancia. Esa sería una forma de resolver que realmente no es rápida, demora mucho. Entonces, otra forma es usando análisis vectorial, en el cual yo saco la proyección de B en el piso, básicamente, y luego realizo la resta, creo, no me acuerdo bien, entre el vector B y este vector de proyección para obtener el vector que está aquí. No estoy muy seguro. Pero lo importante es que después de usar ese proceso, nosotros podemos obtener que la distancia entre P, el punto P0, L, entre el punto P0, P sub 0 y la recta L va a ser igual al valor absoluto de A, X sub 0 más Y, P, Y sub 0 más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, esta es la fórmula de la distancia entre un punto y una recta. Por ejemplo, me piden determinar aquí la distancia entre el punto P menos 2,1 a la recta menos 2x menos 3y más 2 igual a 0. Entonces, utilizo la fórmula. Distancia del punto P sub 0 hasta la recta L va a ser igual. Como podemos ver en la ecuación, es básicamente la recta L, donde yo le evalúo el punto P sub 0. El punto P sub 0 lo evalúo en la recta, me queda esto que está aquí, y lo divido para el módulo del vector normal de la recta. Entonces esto va a ser igual a la recta evaluada en el punto, sería 2 menos 2, 2 menos 2, 2 por menos 2, menos 3 por 1, más 2, valor absoluto, sobre raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar menos 4, menos 3 más 2, menos 4, o sea, 2 por menos 2 es menos 4, menos 3 por 1, menos 3 más 2, sobre, aquí me queda raíz cuadrada de 4 más 1, entonces esto me va a quedar, aquí menos 4 menos 3 es menos 7, más 2, menos 5. Y acá abajo, bueno, eso no se nota bien, sería 4 más 1, entonces aquí es raíz de 5. Entonces aquí sería, por ejemplo, 5 sobre raíz de 5. Y esto racionalizándolo o simplificando, me va a quedar que es igual a raíz de 5. Entonces la distancia entre el punto menos 2,1 y la recta es igual a raíz de 5. Usando la fórmula entre distancia entre punto y una recta. Acá tengo otro ejercicio que es la tutoría, donde me piden determinar la distancia entre esta recta y este punto. Entonces lo que yo haré es usar la fórmula. Entonces aquí la fórmula, como ya sabemos, es la recta evaluada en el punto, que sería el valor absoluto, 3 por 4, menos 4 por menos 1, más 12, sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. No, estoy mal. Es 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto es igual a, aquí arriba sería 12 más 4 más 12. Y acá abajo me quedaría
3 al cuadrado es 4, más 4 más 9. No, que es que 3 al cuadrado es 9. 9 más 16. Esto es igual a módulo de 28. 12 más 12, 14, más 4, 28. Sobre raíz de 25. Valor absoluto de 28 es 28. Y raíz de 25 es 5. Entonces esa es la respuesta, que como podemos ver en este caso era la D. ¿Ya? Entonces así se utiliza la fórmula de distancia entre un punto y una recta. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Solo una confirmación. Tenemos que trabajar con la recta con L igual a 3x menos 4y más 2 igual a 0. De esa manera, de esa forma, que creo que se llama la forma general. No hay que pasarla a forma punto pendiente, porque, o sea, yo lo hago así, pero parece que dejarla así es más fácil y trabajar con eso es más fácil, porque haciéndolo... Al menos para sacar el punto de la distancia, si quieres usar la fórmula así como está, debería ser en forma general, sí. Porque si te das cuenta, la fórmula está en forma general. Y sí, entonces sí, sí. No sé cómo lo haces con un punto pendiente, la distancia. O Porque, sea, no lo hice porque no me salió. mm, no, pues tienes que usar esta fórmula. Ay, ya, ya. Y sí, para usar esta fórmula tiene que estar en la forma general, sí. Ya, y tiene que estar en la forma general y te queda lo que está ahí. Ahora, me dicen otro ejercicio, me pide determinar distancia entre las rectas, 3x menos 2y más 10 igual a 0, y menos 3x más 2y más 7 igual a 0. Ahora, distancia entre dos rectas solo va a existir si ambas rectas son paralelas. Es decir, si yo tengo dos rectas, esta va a ser la distancia entre estas dos. Y esa distancia va a existir, trazando la perpendicular a ambas, va a existir únicamente si son paralelas. Porque si no son paralelas, se van a intersectar en un punto. Y si yo saco la distancia aquí, por ejemplo, esta distancia va a ser diferente a que la saque acá. Entonces, iba a ser diferente a que la saque acá, por ejemplo. Entonces, la distancia entre dos rectas solo va a existir si ambas rectas son paralelas. Porque ahí va a existir una distancia que es igual en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, aquí, si me piden determinar esta distancia entre estas dos rectas, debería como que verificar que son paralelas, porque si no fueran, no existe esa distancia. Entonces, por ejemplo, la pendiente de la primera es igual a, como ya vimos, la pendiente en forma general es menos a sobre b. Entonces, en este caso sería menos 3 sobre menos 2, que es igual, en la pendiente 1 sería 3 medios. La pendiente 2 sería igual a menos 3 sobre 2. La pendiente 2 es 3 medios. Entonces las dos rectas son paralelas porque tienen igual pendiente. Entonces sí va a existir esa distancia y la puedo sacar. Entonces no hay problema. Ahora, ¿cómo saco esa distancia? Pues lo mejor que se puede hacer es usar la recta de distancia entre punto y recta. Entonces lo que hace es coger un punto cualquiera de una de las rectas. Digamos que yo cojo este punto. P1 lo pongamos. Entonces saco la distancia entre ese punto y esa recta. Y esa sería la respuesta. Entonces usaré la fórmula de distancia entre punto y recta. Ahora, yo voy a escoger un punto de esta recta, cualquiera, el que yo quiera, eso es lo de menos. Entonces un punto fácil, voy a escoger un corte con el eje Y. Entonces voy a decir que X es igual a 0. Voy a escoger con el corte con el eje Y. ¿Sí? Entonces reemplazando eso en la ecuación, me va a quedar, para ver cuál es el corte, me va a quedar 3 por 0 menos 2y más 10 igual a 0. Es decir, 2y es igual a 10, y es igual a 5. Entonces y es 5.
tengo que el corte es el punto, mejor dicho, el punto 1 que yo escogeré será el 0,5. Entonces este punto pertenece a la primera recta, a la que está aquí. Entonces yo voy a hallar la distancia entre este punto y esta recta. Entonces voy a hallar la distancia entre este punto y esta recta usando la fórmula de distancia de punto con la recta. Y esa va a ser la respuesta, que va a ser igual al valor absoluto. De nuevo, en esta la forma general evalúo el punto, que sería 3, 0, más 2 por 5, más 7. Aquí es un 0. Dividido para raíz de menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Ya, entonces lo que falta ahí es, simplificar. Aquí, por ejemplo, esto es 0. Esto sería 10. Sería valor absoluto de 17, porque es 10 más 7. Sobre, acá abajo sería raíz de 9 más 4. Entonces sería raíz de 17. Sobre raíz de 13. Y esto sería igual a 17 sobre raíz de 13. O puedes racionalizarlo, decir que la distancia entre el punto 1 y la recta 2, que es igual a la distancia entre L1 y L2, que es lo que me piden, va a ser igual a, racionalizando, sería 17 raíz de 13 sobre 13. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, como les dije, lo que hice fue sacar un punto de esta recta, de una de las dos, yo escogí esta, y un punto cualquiera, preferí escoger el corte con el eje Y, es decir, X igual 0. Entonces saco ese corte, me queda que es el punto 0,5, 5 en Y, entonces, y saco la distancia entre este punto y la recta L2. Entonces lo saco con la fórmula, me va a quedar que es 17 raíz de 13, 17 sobre raíz de 13 o 17 raíz de 13 sobre 13, y esa distancia entre ese punto y la recta va a ser igual a la distancia entre las dos rectas, que va a ser igual a lo que acabo de encontrar. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Entonces así se resuelve este ejercicio y así se resuelve cualquier distancia entre dos rectas. Ya. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver las cónicas. Entonces, antes que ver circunferencia, solo voy a decir un poco acerca de las cónicas. Las cónicas simplemente son figuras que se obtienen. Por ejemplo, tú tienes un cono. Tienes un cono. Y ese cono tú lo partes por diversos planos. Por ejemplo, tú lo partes por el plano que está aquí. Te va a quedar una figura. Entonces, esas son las cónicas. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy de la circunferencia sería cuando tú pasas un plano que es paralelo a la base, te va a quedar un círculo aquí. Entonces, así vas a obtener otro, si no es paralelo, un poquito inclinado, vas a obtener lo que se conoce como elipse. Y así vas a obtener todas las cónicas. Entonces, por eso se llaman figuras cónicas, porque nacen de esta forma, del cono. Y todas esas figuras cónicas van a tener la siguiente ecuación general, que va a ser igual a ax cuadrado más by cuadrado más cxy más dx más ey y más f. Entonces, las cónicas tienen esta ecuación, es decir, x y y al cuadrado. Bueno, estas dos no pueden ser, bueno, sí podrían ser 0. Solo que una tiene que ser al cuadrado. Normalmente este término va a ser 0. Porque si no fuera 0, esto de aquí lo que produce son rotaciones.
y eso no se ve en el pre. Se va a ver, se lo van a ver después en álgebra lineal, es bien chévere, pero ahorita no. Entonces esto de aquí normalmente es 0. Ahora, entonces vamos a empezar a ver las cónicas, empezando por la circunferencia. Entonces la circunferencia es un lugar geométrico de puntos en el plano que están a una misma distancia constante, r, de un punto fijo h, k. Entonces la distancia r entre el punto fijo y cualquier punto de la circunferencia se conoce como radio, y el punto fijo h, k es el centro de la circunferencia. Entonces la definición matemática sería que son los puntos x, y que pertenecen al plano, tal que la distancia entre O, el centro, y P es r. Entonces con esta definición tú puedes obtener la ecuación canónica de una circunferencia. Si consideramos la circunferencia que está centrada en h, k y de longitud de radio r, vamos a tener que la distancia entre O y P va a ser r, es decir, raíz cuadrada de x menos h al cuadrado. Esta sería la fórmula de distancia entre O y P. Más y menos k cuadrado va a ser igual a r. Entonces, elevando todo esto al cuadrado, me va a quedar que x menos h al cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado. Esta de aquí es la llamada forma canónica, ecuación canónica de la circunferencia, centrada en h, k y de radio r. Y si el centro de la circunferencia sería el origen de coordenadas, entonces la forma de la canónica sería, la forma canónica sería x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. En ese caso estaría centrada en el origen de coordenadas. Este sería centrada en cualquier punto. Este justamente en el origen de coordenadas. Y en la forma general, que es la fórmula que estaba acá arriba, de las cónicas, esto de aquí va a ser una circunferencia cuando A y B sean iguales. Cuando A, B y sean iguales, entonces saco factor común A y me queda esta ecuación, y esta sería la ecuación, la forma general de la ecuación de una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener la forma general de una ecuación centrada en 5, menos 2 y cuyo radio mide 3, entonces primero debería sacar la forma canónica, que sería igual a x menos h. Este es el centro, este sería h y este sería k. Entonces sería x menos h, x menos 5 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, es igual al r, al radio, ese sería el radio, 3 al cuadrado. Entonces esa sería la forma canónica. Sería x menos 5 al cuadrado, más y menos y más 2 al cuadrado, es igual a 9. Ahora, ¿cómo llego a la forma canónica, que es esta forma, a la forma general? Pues simplemente rompo los paréntesis, me va a quedar x al cuadrado menos 10x más 25 es igual a y al cuadrado, no, más y al cuadrado más 4y más 4 es igual a 9. Entonces aquí lo que hago es dejar un lado igualado a 0. Entonces paso todo al otro lado y reordeno para que me quede x cuadrado más y cuadrado menos 10x más 4y más 25 más 4 menos 9, que es igual a 0. Entonces esto es la forma canónica, va que la forma general de la circunferencia va a ser de esta manera. X, y. Más, aquí es, no, pero aquí algo, no parece que aquí es menos. Entonces aquí es menos 10x más 4y. Y 25 más 4 es 29, menos 9 más 20 igual 0. Entonces esta es la forma
general de la circunferencia. Entonces, esta de aquí es la forma canónica y esta es la fórmula general. Ambas fórmulas determinan la misma circunferencia centrada en 5,-2 y de radio 3. ¿Ya? Entonces, así es como se va de la forma canónica a la general, simplemente elevando al cuadrado. Eso aquí lo hacemos más tarde, que es tangente y vamos viendo primero eso de acá, antes de resolverla. Entonces, ahora, ¿qué más podemos calcular en una circunferencia? Es muy útil poder calcular el centro de la circunferencia. Bueno, de hecho, es muy útil de la forma canónica, de la forma general que digo, esta forma la que está aquí, obtener el centro y el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues primero empezamos de la forma canónica, centrada en x menos h, centrada en h, k, y de radio r. Entonces tenemos que eso va a ser igual a x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual a r cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, me queda que x al cuadrado menos 2xh más h cuadrado, ese sería el primero. Elevo al cuadrado al segundo, igual a r cuadrado. Finalmente dejo un lado igualado a 0. Me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2hx menos 2ky y más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Entonces, esta fórmula podemos relacionarla con la forma general cuando a vale 1, porque x y y cuadrado están multiplicados por 1, que sería de esta manera, más dx más ey más f. Entonces yo puedo ver que para igualar ambas ecuaciones debe darse que d es igual a menos 2h, este d es igual a menos 2h, este e debe ser igual a menos 2k, y f debe ser igual a h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Y a partir de esta forma, yo podría despejar h, que sería menos d sobre 2. Despejo h aquí, despejo k aquí, y despejo f, despejo r, mejor dicho, el radio. Entonces el radio va a ser igual a raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 4. Entonces así, si yo tengo la forma general, si yo tengo la ecuación de la recta de la ecuación de la circunferencia de esta manera, que es la fórmula general, yo puedo obtener el centro y el radio con estas ecuaciones. Obviamente, bueno, yo personalmente no lo recomiendo porque son ecuaciones medio un poco complicadas de aprender. Yo prefiero completar cuadrados, pero también, como les digo, existen estas ecuaciones. Ahora, debido a que el radio, vemos que es raíz de algo, entonces lo que está dentro debería ser positivo, para que el radio tenga sentido, para que la raíz de algo positivo exista. Ahora, si el radio es negativo, es decir, es menor que 0, bueno, no el radio, sino lo que está dentro de la raíz, es menor que 0, entonces se interpreta que no existe esa circunferencia y se dirá que es imaginaria, porque no tiene radio real, sino es un radio imaginario. En cambio, si es igual a 0, se dice que, que no existe perdón, no existe la circunferencia, pero en este caso sí representa únicamente al punto h, k. Es decir, esta gráfica, la ecuación de la recta, bueno, la ecuación de la circunferencia, si se cumple esto, solo es verdadera cuando reemplazo el valor de h, k. Nada más, no representa nada más que el punto central. Ahora, si tenemos que en la ecuación general a no vale 1, entonces lo que hacemos es dividir todo para a para que me quede aquí valor de 1. Ya. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Me dicen que obtenga la menor distancia entre una recta cuya ecuación es este valor y la circunferencia de esta circunferencia que está aquí. Entonces vamos a obtener esa distancia, que la podemos obtener. ¿Cómo la podríamos obtener? Entonces me piden, entonces voy a hacer una gráfica aproximada de ese ejercicio.
Entonces, por ejemplo, esto aquí sería una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Este de aquí, voy a tratar de dibujarla. Voy a tratar de dibujar con los cortes. El corte con el eje X sería cuando y vale 0. Me quedaría 15 cuartos. Entonces aquí el corte con el eje X, Y se evalúo Y igual 0. Entonces me despejo X, me va a quedar 15 cuartos. Entonces el corte es 15 cuartos en X y 0 en Y. Y el corte acá, en cambio, debería decir que X es igual a 0. Me va a quedar Y igual 5. Entonces aquí sería 5. Entonces la recta sería algo así. Entonces me piden hallar la menor distancia entre este círculo y esta recta. Entonces la menor distancia puedo ver que sería algo así, de aquí para acá. Esta sería la menor distancia. La pregunta es, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo esa distancia? Pues recuerdo que la distancia entre un punto y una recta, es esto de aquí, que es también la menor distancia. La distancia entre un punto y una recta es esta distancia, que se obtiene también definiendo que es la menor distancia. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es obtener la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta, porque yo sé que esa va a ser la menor distancia desde el centro hasta esta recta, y simplemente le quito el radio. Este sería el radio. Y esa sería la respuesta. Y ya estaría resuelto el problema. Entonces, voy a sacar la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta, y le resto el radio para obtener esta distancia, que es la que me piden. Entonces, sacando la distancia entre el origen y la recta, vamos a ver que va a ser igual, de nuevo, usando la fórmula. La recta es esta que está aquí. La pongo en forma general, que sería 4x más 3y menos 15 igual a 0. Entonces aquí voy a ver que es valor absoluto de 4x. Ah, no. Sí, 4x. Pero claro, voy a ver la distancia entre esta recta y el punto 0,0. Entonces reemplazo esto aquí en la ecuación, en la fórmula, mejor dicho, de la distancia entre un punto y una recta, que es esta que está aquí. Entonces esto va a ser igual a 4 por 0, más 3 por 0, más menos 15, en la ecuación general, sobre raíz cuadrada de 4 cuadrado más 3 cuadrado. Entonces esto va a ser igual a... Sería 4. Esto sería 0. Esto sería 0. Te quedaría menos 15 sobre raíz cuadrada de 25. El valor absoluto de menos 15 es 15. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces esto es igual a 3. Es decir, la distancia entre el centro y la recta es 3. O dicho de otra manera, la menor distancia entre el centro y la recta es 3. Por lo tanto, esta distancia va a ser igual, lo que me piden, va a ser igual a 3 menos 1, que va a ser igual a 2. Entonces la respuesta en este ejercicio era 2. ¿Ya? Entonces, preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Entonces, pregunten, por favor, pregunten. Así se resuelve este ejercicio. Entonces, tengan en cuenta eso. Se les pide la distancia, la menor distancia entre una recta y una circunferencia. Se obtiene la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta.
y le resto el radio. Y eso es todo lo que hay que hacer aquí. ¿Ya? Entonces vamos continuando. Ahora vamos a ver cómo obtener la ecuación. Mejor dicho, vamos a ver, dependiendo del punto en relación a la recta, el punto en relación a la circunferencia, qué rectas tangentes yo puedo obtener. Entonces, por ejemplo, puedo obtener un punto P, puede pertenecer o no a la circunferencia y darse tres casos. Primero, si el punto P pertenece a la circunferencia, es decir, el punto P está en la circunferencia, en ese caso existe una única recta tangente a la circunferencia que pasa por ese punto. Por ejemplo, entonces existe una única recta tangente que, a la circunferencia que pasa por ese punto. Ahora, si el punto es externo a la circunferencia, van a existir dos rectas que pasan por este punto y son tangentes a la circunferencia. Por ejemplo, en este caso, esta sería una. Y esta sería otra. Aquí sería la otra. Entonces habrían dos puntos de dos rectas que pasan por ese punto y son tangentes a la circunferencia. Finalmente, si el punto está dentro de la circunferencia, entonces no hay forma de definir rectas tangentes que pasen, no hay forma de definir rectas tangentes a la circunferencia que pasen por ese punto. ¿Ya? Entonces vamos continuando haciendo más ejercicios. Otro ejercicio de la tutoría, interesante. Me dicen que tengo la ecuación que determine la ecuación de la circunferencia que contiene los puntos A 0,6 y B 1,5, cuyo centro pertenece a la recta X más Y igual menos 1. Muy bonito, muy interesante, muy chévere. ¿Cómo lo resuelvo? Pues aquí lo que voy a hacer es definir ecuaciones de la siguiente manera. Primero, me dicen que el centro de la circunferencia pertenece a esta recta. Es decir, yo defino el centro H, K. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que ese centro pertenece a esta recta? Quiere decir que si yo evalúo este centro en la recta, pues me va a cumplir la ecuación. Es decir, que H más K debe valer menos 1. Entonces ahí tengo una relación entre H y K, sabiendo que pertenece a la recta. Es decir, H tiene que ser menos K menos 1. Entonces ya tengo ahí, ahí me ahorré una incógnita, porque ya sé que H es en función de K. Ahora, entonces tengo que, aparte, esa circunferencia, estos dos puntos pertenecen a ella. Es decir, estos dos puntos satisfacen la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a definir la forma canónica de esa circunferencia. Sabemos que la forma canónica es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Entonces aquí tengo tres incógnitas, H, K y R. Pero lo bueno es que ya sé H en función de K. Es decir, en H, en vez de H yo voy a poner este valor que yo sé. Es decir, X menos K menos 1 al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Es igual a R cuadrado. Entonces aquí me va a quedar X más K más 1 al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces ahora tengo dos incógnitas. Se dan cuenta que mis incógnitas nomás son K y R. Entonces necesitaré dos ecuaciones. Y por suerte tengo dos puntos que me dice el problema que pertenecen a esa circunferencia. Es decir, que estos dos puntos yo los evalúo y debe satisfacer la ecuación. Entonces, por lo tanto, primero evalúo
el punto A 0,6. Lo evalúo en la ecuación y me va a quedar 0 más K más 1 al cuadrado más Y menos 6 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces aquí tengo, ¿por qué puse 6? No, es 6 menos K. ¿Qué es que hago? 6 menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces ahí tengo una ecuación. Voy a trabajar con ella. Aquí me va a quedar K más 1 al cuadrado más 6 menos K al cuadrado igual a R cuadrado. Entonces aquí me queda K cuadrado más 2K más 1 más K cuadrado menos 12K más 36 es igual a R cuadrado. Entonces aquí simplificando me va a quedar 2K cuadrado menos 10K menos 12K más 2K es menos 10K más 37 igual a R cuadrado. Entonces ya tengo una ecuación. Entonces hago lo mismo, evalúo, pero ahora yo evalúo un quinto. Bueno, queda un quinto, 1,5. El otro punto que también pertenece a la recta, es a la circunferencia. Es decir, si yo evalúo este punto en la circunferencia, me debe dar algo verdadero. Entonces evalúo. Me va a quedar 1 más K más 1 al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar K más 2 al cuadrado. Y aquí no es Y. Aquí es 5. Eso es lo que tengo que evaluar. Entonces me queda K más 2 al cuadrado más 5 menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces aquí elevando al cuadrado me va a quedar K al cuadrado más 4K más 4 más K cuadrado menos 10K más 25 igual a R cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 2K cuadrado menos 6K más 29 igual a R cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tengo otra ecuación. Dejen ver si está bien. Quiero que no más confirmar. 5. No sé si está bien. Entonces lo que debo hacer ahora es evaluar ambas ecuaciones. Yo sé que R cuadrado es esto. R cuadrado es esto. Entonces yo hago la igualdad. R cuadrado es igual a R cuadrado. Es decir, 2K al cuadrado menos 10K más 37 es igual a 2K cuadrado menos 6K más 29. Entonces aquí lo que haré es simplificar 2K, 2K. Entonces aquí me va a quedar los 10K lo paso a la derecha. 10K, como está restando, pasa a sumar. Menos 6K. Y acá me queda 37 menos 29. Entonces 37 menos 29 es 8. Es igual a 4K. Es decir, K es igual a 2. Entonces ya obtuve el valor de K. El valor de K, entonces ya puedo obtener el valor de H, que sería menos 2 menos 1, que es igual a menos 3. Y con H y con K yo puedo obtener el valor de R. Por ejemplo, lo reemplazo aquí. Sería 2 por K, ya vimos que es 2, al cuadrado, menos 10 por 2, más 37. Esto es igual a 8, porque sería 4 por 2, 8, menos 20, más 37. Esto es igual a
Menos 12 más 37 es 25. Entonces esto es r cuadrado. Reemplacé k el valor que ya sé. Por lo tanto, r es 5. Entonces ya tendría que la ecuación canónica de esta recta, de esta circunferencia, va a ser x menos h, que sería es menos 3, al cuadrado, más y menos k, que es 2, es igual a 5 al cuadrado. Es decir, x más 3 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado. Ahora, esa es la forma canónica. No me piden la forma canónica, sino la forma general. Entonces vamos a transformar la forma general. Déjame copiarla acá. Entonces aquí esto elevando al cuadrado, me va a quedar x cuadrado más 6x más 9 más y cuadrado menos 4y más 4 menos 25, paso al otro lado, es igual a 0. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más 6x menos 4y menos 4y. Y finalmente más 9 más 4 es 13, menos 25 es menos 12, igual a 0. Y esta es la respuesta que podemos ver, es la E. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Pregunten si tienen alguna duda, por favor. Entonces, como pueden ver, lo que hice fue primero definir el centro, qué valor debería tener h y k, porque están en la recta. Entonces, con esos dos valores definir la ecuación canónica de la circunferencia. Y ahí reemplacé a, el punto A, que debería cumplirlo, ya que A pertenece a esta ecuación, a esta recta, a esta circunferencia que digo. Entonces aquí me queda esta ecuación. Lo mismo hago evaluando 1,5. Me queda esta ecuación. Y finalmente igualo estas dos ecuaciones. Y me quedará que K debe ser 2. Luego evalúo en la inicial. Me queda H debe ser menos 3. Y también evalúo en esta ecuación R debería ser 5. Entonces ya tengo la ecuación canónica. Y finalmente sacaría la ecuación general. ¿Ya? Entonces ese es otro ejercicio. Ahora, vamos a hacer más ejercicios. Me dicen que dada una circunferencia cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 12x más 10y menos 11 igual a 0, me piden obtener las ecuaciones de las rectas tangentes a ella y que además sean paralelas a la recta x más y más 4 igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me dan una circunferencia y me piden obtener ecuaciones de rectas tangentes a ella y que además sean paralelas a la recta y más x más y más 4. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Yo más o menos, esto de aquí sería algo así. Entonces sí, esto de aquí sería algo así. Vamos a hacer un circulito medio dibujado. Entonces, por ejemplo, aquí es el centro. Entonces, esa sería la recta. No sé si sea así o pase justamente por la circunferencia. Voy a poner que pasa. Pues. Digamos que esta es la recta. No estoy seguro de dónde estaría. Digamos que esta de aquí es la recta. X más y más 4 igual 0. Entonces nosotros lo que queremos hacer es obtener una ecuación paralela a esta. Si nos damos cuenta serían estas dos. Aquí pasaría una y aquí pasaría otra. Entonces vamos a obtener esas dos rectas. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Yo sé que para que la ecuación de la recta sea paralela a la recta x más y más 4 igual 0, quiere decir que las pendientes de estas dos rectas tiene que ser igual a la que está aquí. Entonces yo voy a definir una recta nueva. Entonces digamos que la recta va a ser igual, la recta que estoy buscando va a ser igual a x más y
sea, estos dos son iguales para que la pendiente sea igual, más K igual a 0. Entonces esta será la recta que yo estoy buscando, que va a tener una pendiente igual a la recta L, pero dependiendo del valor de K, va a ser diferente, puede ser cualquier recta paralela a esta recta. Puede ser por acá o cualquier recta, dependiendo del valor de K. Entonces yo eso es lo que quiero hallar. ¿Qué valor de K es el que yo quiero? Entonces, ¿cómo lo hallo? Entonces me doy cuenta de lo siguiente. ¿Qué cumple las dos rectas que yo quiero? ¿Qué cumplen las dos rectas que yo quiero? Que serían estas dos de aquí. Que es diferente de las otras dos rectas. Sería esta y esta que está aquí. ¿Qué cumplen? Cumplen sabiendo que son tangentes. Quiere decir que si yo dibujo el radio, bueno, como son tangentes, si yo dibujo el radio, aquí debe haber 90 grados, acá también debe haber 90 grados, pero lo más importante es que debido a que aquí hay 90, y quiere decir que este punto, la distancia entre este punto y esta recta, es el radio. Y lo mismo con el que está acá, la distancia entre este punto, que es el centro de la circunferencia, y la recta, es el radio. Por lo tanto, yo debo buscar rectas tales que la distancia con el centro de la circunferencia me dé el radio. Ahí está mi forma de resolver. Entonces yo sé que esta recta, yo debo encontrar K para cuál es esta recta, la distancia de esta recta con el centro de esta circunferencia sea igual al radio. Entonces eso vamos a hacer. Pero primero tendremos que ver cuál es el radio, cuál es el centro, que ahí no lo puedo ver simplemente. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Yo completo cuadrados. X cuadrado más Y cuadrado menos 12X más 10Y menos 11 menos 11 igual a 0. Entonces yo lo que hago aquí es completar cuadrados. Será igual a X cuadrado menos 12X más Y cuadrado más 10Y es igual a 11. Entonces lo que haré es completar cuadrados. Entonces aquí tengo que sumar la mitad de 12, que sería 6 al cuadrado, sería 36. Entonces menos, más 36 también acá. Acá sería la mitad de 10. El menos 11 lo pasé al otro lado a sumar. La mitad de 10 sería 5. 5 al cuadrado es 25. Entonces más 25 acá también. Finalmente aquí yo puedo ver que esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, que sería igual a x menos 6 al cuadrado, más aquí sería y más 5 al cuadrado, es igual a, este sería 11, 36 y 25 serían 72. Aquí es 72. Por lo tanto, yo aquí ya puedo ver que el centro de la circunferencia es el punto 6, menos 5 y el radio es igual a raíz de 72. Ahora ya puedo hacer lo que dije. Entonces yo voy a buscar los valores de K, tales que la distancia entre el centro y la recta sea igual al radio. Entonces lo que hago es, esta es la fórmula de distancia, sería igual a X más Y más K, pero evaluado en el centro, sería 6 más menos 5 más K, dividido para la raíz cuadrada de 1 más 1. Y eso tiene que ser igual al radio, que es raíz de 72. Entonces aquí me va a quedar 6 más 5, no, 6 menos 5 es 1, más K sobre raíz de 2, igual a raíz de 72. Entonces paso a multiplicar esto. 1 más K es igual a, aquí la raíz de 2 por raíz de 72 me va a quedar raíz de 144. Entonces eso quiere decir que
que 1 más k tiene que ser igual, el valor absoluto de 1 más k tiene que ser 12. Por lo tanto, k va a ser, tengo dos casos, mejor dicho. Déjenme ponerlos aquí. Tengo dos casos. El primer caso, que 1 más k sea igual a 12 y 1 más k, en este caso, k valdría 11. Y el otro caso, que 1 más k sea menos 12, está viendo valor absoluto. Entonces, en el caso k es menos 13. Entonces, esas son las dos soluciones. Las dos soluciones, cuando k vale 11 y cuando k vale menos 13. Es decir, bueno, no sé cuál sea cuál, pero ahí veo que son dos ecuaciones tal y como esperaba. Una es esta y otra es la de acá. O sea, las ecuaciones son L1 sería X más Y más 11 igual a 0. Y la otra sería X más Y menos 13 igual a 0. Y esas serían las respuestas. ¿Ya? Entonces, preguntas, ¿tiene alguna duda? Entonces, eso es lo importante en este ejercicio, obtener las rectas que tenían distancias entre el centro y la recta igual al radio, por el hecho de que son tangentes y aquí hay 90 grados. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, continúo para hacer otro más. Entonces, también tengo este tipo de ejercicios en el cual me piden hallar el lugar geométrico, pero en el cual te dan el número complejo. Aquí está mal, aquí me olvidé un igual. Básicamente lo que me piden es esto. Entonces me piden hallar el lugar geométrico de esta ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero definimos que, como sabemos que el número complejo z es igual a x más y, donde x es la parte real y y es la parte imaginaria. Entonces reemplazo eso aquí, me va a quedar que el valor absoluto de x sería x más y menos 1 es igual a 2 veces valor absoluto de x más y más 2y. Entonces, esto es igual, esto es igual a decir, aquí reordeno, x menos 1 más y es igual a 2 veces el módulo de x más y más 2 y. Ahora, ¿cómo hago esto? Pues recuerdo la fórmula del módulo. El módulo de z es x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces utilizo esa fórmula. Sería el módulo de este número complejo sería x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que tiene que ser igual a 2 veces el módulo del complejo que está acá, x al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Entonces, finalmente, aquí yo puedo hacer elevar ambos lados al cuadrado para deshacerme de las raíces. Me va a quedar x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 x al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Entonces aquí tengo x menos x al cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado es igual, aquí sería 4 por x al cuadrado más y cuadrado más 4y más 1. No, más 4y más 4. Ya. Entonces aquí lo que haré ahora es... Sí, está bien hasta ahí. Entonces multiplico acá. Me va a quedar x cuadrado menos 2x
más 1 más y cuadrado es igual a 4x cuadrado más 4y cuadrado más 16y más 16. Entonces aquí despejo igual a un lado a 0. Me va a quedar 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 2x sería más 2x más 16y más 15. Entonces, a ver, no, aquí falta algo. No, no, sí está bien. Sí. Y esta sería la ecuación de la recta. Con esto veo que es una circunferencia, pero no sé cuál es el centro. Entonces, para sacar el centro, lo que hago es, pues lo transformo en su forma canónica. Primero saco el factor común 3. 3x cuadrado más y cuadrado más 2 tercios x más 16 tercios y más 5. Entonces aquí este 3 lo paso a dividir al 0 y se va, desaparece. Entonces ahora esto lo que haré es completar cuadrados. Será igual a x al cuadrado más 2 tercios de x más... y el menos 15, el más 15 lo paso a restar al otro lado. Ya directamente. Entonces me va a quedar aquí y cuadrado más 16y sobre 3. Ahora, ¿por qué debo sumar? Para completar cuadrados, entonces la mitad de 2 tercios, 1 tercio al cuadrado es 1 noveno. Entonces aquí es 1 noveno. Entonces quedaría más 1 noveno también. Voy a poner mejor acá abajito. Más 1 noveno. Y acá sería 8 tercios al cuadrado, 64 novenos. En ambos lados para no variar la ecuación. Entonces finalmente hago esta suma. Esta suma me quedaría 64 más 1. No, aquí no es 15. Aquí estoy mal. Aquí es 5 porque saqué factor común. No estaba bien aquí. Acá es que estoy mal. Aquí es más 15. Más 5, ¿qué digo? Aquí es menos 5. Entonces aquí me va a quedar 64 más 65 menos 5 por 9, 20. Entonces aquí me va a quedar menos 20. No, que no, es más 20. Después de hacer estos cálculos, menos 5 más 1 noveno más 64 novenos te queda 20 novenos. Es igual a aquí completando cuadrados me va a quedar x más 1 tercio al cuadrado más y más 8 tercios al cuadrado. Y esa sería la ecuación de la circunferencia en forma canónica, en la cual puedo ver que está centrada en 1 tercio, en x y 8 tercios en y tiene radio 20 novenos. Es decir, cuando nosotros dibujamos esta ecuación, dibujamos en el plano complejo, donde estos serían los reales, x, y este sería el imaginario. Entonces nos va a quedar una circunferencia centrada en esos puntos, en menos 1 tercio. Por aquí sería menos 1 tercio, menos 8 tercios. Y de radio 20, sería radio raíz de 20 sobre 3. No estoy seguro por dónde sería, pero sería algo así. Y los puntos de ese círculo satisfacen esta ecuación compleja. ¿Ya? Entonces así se resuelve este ejercicio. Ya saben, si alguna pregunta, no tengan miedo en hacerla. Para terminar, vamos a hacer un último. En este caso me dicen que determine la ecuación de la recta que es tangente a la curva, que es un círculo, en el punto 3,4. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño gráfico. O sea, vamos a hacer un pequeño gráfico. Este sería el eje de coordenadas, los ejes X y Y. X y Y. Entonces aquí estaría centrada esa circunferencia, que vamos a ver que tiene radio 5, porque está igualada a 25, entonces tiene radio 5. Y luego lo que haré es, esto lo que me dice es que en el punto 3,4
sacar la tangente, la recta tangente. La ecuación de la recta tangente en ese punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues notamos lo siguiente, sabemos algo, que si yo dibujo el radio desde este punto hasta el punto donde voy a sacar la recta tangente, aquí deben haber 90 grados, porque ya vimos en geometría que se cumple eso. Entonces lo que haré es sacar la pendiente de esta recta, desde el centro hasta este punto, y con eso, sabiendo que la recta de acá es perpendicular, puedo sacar la pendiente de esta recta, y ya tendré la pendiente, ya tendré el punto, entonces con la ecuación de punto pendiente ya podía sacar la ecuación de esa recta. Entonces vamos a sacar la pendiente desde el punto O hasta P. Entonces la pendiente de O hasta P. Eso con fórmula puedo ver que va a ser igual a 4 menos 0 sobre 3 menos 0 es igual a 4 tercios. Entonces, eso sería el 4 tercios. Entonces, para sacarla, como dije, esta recta, desde el centro hasta el punto, tiene pendiente 4 tercios. Yo quiero saber la pendiente de esta recta. Como dije, son perpendiculares, es decir, vamos a decir que esta recta tiene pendiente M. Eso quiere decir que la pendiente de la recta por la pendiente de O hasta P debe darme menos 1. Debe de ser menos 1. Entonces, por lo tanto, yo podría despejar la pendiente, que va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente de O hasta P, que es igual a menos 1 sobre 4 tercios, que es igual a menos 3 cuartos. Haciendo extremos con extremos, medios con medios. Y ya tengo la pendiente, ya tengo el punto. Entonces ya podría sacar la ecuación de la recta punto pendiente, que sería igual a y menos y sub 0 es igual a m, x menos x sub 0. Entonces aquí sería y menos 4 es igual a menos 3 cuartos, la pendiente, menos 3 cuartos por x menos 3. Ahora, dependiendo de cómo te pidan la recta, puedes dejarlo en forma general o la forma canónica, creo que son las dos formas. Entonces yo la voy a dejar en la forma general. Este 4 pasa a multiplicar. Me va a quedar 4y menos 4 es igual a menos 3x menos 3. Entonces esto me va a quedar a 4y menos 16 es igual a menos 3x más 9. Entonces esto me va a quedar que es igual a 3x, pasando todo a un lado, 3x más 4y menos 25 es igual a 0. Y esa sería la forma general de la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Como les digo, geometría. Este es el radio, será perpendicular a la recta tangente. Entonces saco la pendiente de esta recta y luego con eso saco la pendiente de la de acá, que van a ser perpendiculares, por lo tanto deben multiplicar igual a menos 1. Y ahí sacaré la pendiente de la recta, que sería menos 3 cuartos, y terminaría con el ejercicio. Entonces, ¿alguna pregunta? Usando la ecuación de recta pendiente tangente. Recta punto pendiente. Entonces, antes de terminar, quisiera nomás ver, y ese será el último, el que está aquí. Entonces me dice, determine la ecuación de la recta, de la circunferencia que tiene el centro, el punto 3,4, y es tangente a la recta que está ahí. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya me dan el centro, 3,4, y me dan una recta, no sé, digamos que es esta. No sé si sea esa de ahí exactamente. Me piden hallar la circunferencia, que sería, me piden hallar la circunferencia, que sería centro aquí, y sería tangente a esta recta. Entonces, ¿cómo haría eso? Pues, recordemos que la ecuación canónica de la recta, de la circunferencia, sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado
sobre R igual a R cuadrado. El centro, es decir, h y k, ya lo tengo. Solo me falta obtener el radio. Entonces, ¿cómo obtengo el radio? Esto que está aquí. Pues debido a que esta recta debe ser tangente a esta circunferencia, aquí debe haber 90 grados. Y cuando vemos aquí 90 grados y vemos esta distancia, eso es básicamente la distancia entre un punto y una recta. Entonces, por lo tanto, la distancia entre este punto y esta recta debe ser igual al radio. Entonces, sacaré esa distancia, la distancia entre el punto y la recta va a ser igual, como ya vimos, a valor absoluto de 3 menos 2 por 4 más 3 sobre raíz cuadrada de 1 más menos 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 9 menos 8, 1. Y acá abajo me queda raíz de 5. Es decir, 1 sobre raíz de 5 o raíz de 5 sobre 5. Entonces ese sería el radio. Y por lo tanto, la ecuación de la circunferencia será simplemente x menos h, que es 3, al cuadrado, más y menos 4 al cuadrado, que es igual al radio, pongámosle 1 sobre raíz de 5, al cuadrado. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que hice fue sacar la distancia entre el punto y la recta, y ese debe ser el radio porque aquí hay una tangencia, y aquí hay 90 grados. Entonces, esa es la definición de distancia entre un punto y recta. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no hay, hasta ahí sería la clase de hoy. Entonces, pregunten sin alguna duda. Entonces, si no hay dudas, voy a dejar de grabar.